una entrada a esta problemática, al menos en el Perú. Estamos viendo recién cómo los discursos legales, mejor dicho, en las sentencias, en los recursos que presentan los abogados, se empiezan a visibilizar nuevas estrategias, ¿no? Ya más adelante comentaré un caso. Recientemente tuvimos una sentencia favorable en el caso de la anticoncepción oral de emergencia en el Perú, hace unos días, y tuve la oportunidad de revisar el recurso que presentó uno de los colectivos, digamos, abogados que presentan esos colectivos conservadores, y era bastante novedoso, ¿no? Ver argumentos como ponderación, el rol subsidiario del sistema interamericano, incluso temas vinculados a teorías de la argumentación sobre la ponderación de derechos, que ahora se empiezan a voltear, ¿no? Se empiezan a voltear a favor de una racionalidad diferente, justificada justamente en argumentos estereotipados también, o también en falacias, que luego vamos a conversar más adelante. Pero bueno, esto es un poco para introducirlos al tema. Este tema es un tema obviamente latinoamericano, tenemos muchas estrategias legales, entiendo, en otros países mucho más consolidadas, pero yo sin más preámbulo quisiera darle la palabra a Eugenia para que pudiera empezar esta primera parte de la mesa, por favor. Buenas tardes, muchas gracias a Agustina y a las compañeras por la invitación y también por la organización del evento. Bueno, mi nombre es Eugenia, soy argentina. Voy a leer para no pasarme con el tiempo. Voy a presentar algunos resultados de una investigación publicada en coautoría y que forman parte también de una investigación en curso. Voy a presentar patrones en las estrategias de litigio y discursos, evidencias presentadas en procesos judiciales por sectores conservadores de la sociedad civil, especialmente organizaciones no gubernamentales pro vida y abogados pro vida, que desde los 2000 fueron desplazando sus estrategias y discursos hacia la institucionalidad estatal y hacia el derecho. Especialmente considero las intervenciones de estas organizaciones pro vida y abogados pro vida en procesos judiciales de aborto no punible en los tribunales argentinos desde el 2005, fecha que coincide con la conformación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y hasta el 2016, fecha que coincide con el caso Belén, tenemos la abogada acá. Considero 7 procesos judiciales sobre aborto no punible en los tribunales provinciales, tanto los que involucraron a niñas, adolescentes y mujeres que pretendían acceder a la práctica del aborto no punible en el sistema de salud, que podemos denominar procesos judiciales individuales, como procesos judiciales que involucraron la impugnación de una política pública y que podemos denominar procesos judiciales estructurales. Las estrategias de litigio de estas organizaciones pro vida y abogados pro vida estuvieron orientadas en los procesos judiciales individuales a obstaculizar, impedir y criminalizar el acceso a las prácticas de aborto no punible, y en los procesos judiciales estructurales impugnar protocolos de atención de abortos no punibles. La estrategia privilegiada de intervención de estas organizaciones y abogados pro vida en estos procesos judiciales están predominantemente fuera de las reglas del proceso judicial e incluso rompen las reglas del proceso judicial y sin embargo fueron admitidas en todos estos procesos judiciales. Algunos ejemplos en los procesos judiciales individuales son la presentación de recursos dentro de los procesos judiciales en los que no son parte, como la presentación de un recurso extraordinario federal de la Corporación de Abogados Católicos en el proceso judicial LMR en la provincia de Buenos Aires en el 2006, el inicio de procesos judiciales para los que no tienen entidad procesal suficiente, como el amparo iniciado por la organización Pro Vida Vitam en la provincia de Mendoza en el 2006, e incluso la solicitud de medidas cautelares para los que tampoco tienen entidad procesal suficiente, como la que pidieron en el proceso judicial Pro Familia en el año 2002 en la ciudad de Buenos Aires. Algunos ejemplos de los procesos judiciales estructurales son la ruptura de las reglas del proceso judicial, como el uso de los recursos para dilatar la aplicación de políticas públicas, como el caso Portal de Belén en la provincia de Córdoba desde el 2012 y hasta la actualidad, ese caso todavía está abierto. La admisión en los tribunales de estas intervenciones fuera de las reglas del proceso judicial e incluso frente a la ruptura de las reglas del proceso judicial podría explicarse por la proximidad de estos sectores conservadores de la sociedad civil con la institucionalidad estatal, por ejemplo, porque algunos de los miembros de estas organizaciones integran otros poderes del Estado desde los que pueden influir, como por ejemplo la organización Pro Vida Portal de Belén en la provincia de Córdoba. Uno de sus miembros fundadores integra el Poder Legislativo Provincial, pero también podría explicarse por otras cuestiones más generales como los rasgos
elitistas y conservadores de los poderes judiciales latinoamericanos, robustecidos después de, con posterioridad a las reformas constitucionales, las últimas reformas constitucionales latinoamericanas, las de los 90. Otra de las estrategias de litigio fue la organización dentro del proceso judicial, el establecimiento de conexiones con otros sectores conservadores de la sociedad civil, que se tradujo dentro del proceso judicial, por ejemplo, en presentaciones de otras organizaciones pro vida y de otros abogados pro vida dentro del proceso como amicus curiae, pero también dentro de otros sectores conservadores de la sociedad civil como universidades católicas o centros de estudios de bioética, y que podrían explicarse por un rasgo de estos sectores conservadores de la sociedad civil, y es que son sectores sociales organizados. Finalmente, otra de las estrategias de litigio fue la difusión en medios de prensa. Esta probablemente la más significativa, porque aquí es donde esos discursos conservadores producidos en contiendas privadas devienen discursos públicos e impactan culturalmente. Así es como los procesos judiciales trascienden la institucionalidad estatal y devienen un escenario de confrontación política. Esta probablemente es la estrategia más cercana a los debates de este seminario sobre discursos de odio en tensión con la libertad de expresión, asumiendo que algunos de esos discursos, conjuntamente con otros discursos, podrían configurarse en ese espacio público de confrontación política como un discurso de odio. Un rasgo general de estas estrategias de litigio es que son todas reactivas, se presentan frente a situaciones habilitadas por los movimientos de mujeres, por los movimientos feministas, por las abogadas feministas, como por ejemplo frente a prácticas de aborto no punible autorizadas por los tribunales y que los profesionales de la salud se disponían a practicar, frente a la aprobación de protocolos de atención de abortos no punibles en ministerios de salud o en legislaturas provinciales o incluso en la Ciudad de Buenos Aires, y podríamos sostener que buscan reinstituir la moral religiosa en el derecho que habían logrado dislocar los movimientos de mujeres, los movimientos feministas y las abogadas feministas también en situaciones específicas. Aunque podríamos decir que ninguna de estas estrategias técnicos procesales dentro del orden del proceso judicial y por fuera del proceso judicial son estrategias de litigio propias de estos sectores conservadores de la sociedad civil, sí nos permiten conocer algunos rasgos de esos sectores de la sociedad civil, que son técnicos, que conocen la técnica jurídica, que tienen proximidad con las instituciones estatales, que están organizados, y que estos procesos judiciales, aunque podrían ser considerados simplemente como contiendas privadas, les permiten producir unas juridicidades conservadoras en el espacio público que de otra manera no podrían producir. En relación a los discursos, evidencias presentados por estos sectores conservadores de la sociedad civil, podemos advertir que tienen unos rasgos comunes, que en escasos procesos judiciales hubo apelación a los discursos religiosos explícitamente, y cuando los hubo fue en referencia mucho más a la identidad de esas organizaciones que a los discursos sobre género, sexualidad y reproducción, que son predominantemente seculares, especialmente científicos y jurídicos, y que apelan fuertemente a las emociones. Dentro de estos discursos seculares podemos advertir tres movimientos a lo largo del tiempo, al menos entre el 2005 y el 2016. Un menor uso de los discursos científicos. El discurso científico no desaparece, sino que aparece en convergencia con los discursos jurídicos. Un mayor uso del discurso jurídico y una tecnificación de los discursos jurídicos, especialmente por la apelación al derecho transnacional y específicamente el discurso de los derechos humanos. Este es el que comparte de forma más acabada con el discurso jurídico feminista y por eso el que genera mayores desafíos para los diferentes sectores del feminismo. Aun cuando esta tecnificación esté asociada a la apelación del derecho transnacional, no desaparecen los discursos jurídicos localistas, que tienen como fuentes principales la doctrina jurídica local, la legislación local y el sistema de gobierno, que permiten robustecer argumentos relacionados con las autonomías locales. Estos discursos que robustecen las autonomías locales son menos compartidos con el discurso jurídico feminista y más compartido con los discursos judiciales. Ninguno de estos discursos de evidencia conservadores son propios de estos procesos judiciales y podemos rastrearlos en espacios de debates públicos
previos, como la reforma constitucional del 94, donde aparecen mucho más fuertemente los discursos religiosos, y posteriores, como los debates sobre la reforma legal del aborto en el Congreso de la Nación del 2018. La diferencia es que estos espacios tienen otras reglas de producción jurídica, otras reglas de producción de verdad, otras formas de participación de estos sectores en el espacio público, y que son per se espacios de debate público, y por lo tanto podrían aparecer estos discursos en formas menos técnicas, no por eso menos jurídicos. En relación a la pregunta de este seminario para este panel sobre qué hacemos con este tipo de estrategias y discursos y evidencias que presentan los sectores conservadores de la sociedad civil, desde mi punto de vista, si estos espacios institucionales jurídicos son considerados como espacios de producción de juridicidad, de producción de verdades sobre asuntos relacionados con el género, la sexualidad y la reproducción, entonces podemos abordar esas respuestas en esos términos, y no asumiendo que los movimientos de mujeres o que los movimientos feministas tenemos una verdad esencial que deberíamos reponer frente a falsedades de estos sectores conservadores de la sociedad civil. Gracias. Hola a todas y todos. Yo lo que voy a estar presentando acá un poco son algunos de los argumentos, o por lo menos los argumentos que más se dijeron en el Congreso durante el debate por la ley de aborto. Entonces, un poco de contexto antes de empezar. Nosotros tenemos en Argentina desde 1921 un sistema de causales. La intención era pasar de un sistema de causales a un sistema mixto con plazos y luego causales. Los legisladores y las legisladoras dijeron, es un tema muy complicado, no lo podemos debatir así como así, entonces necesitamos que vengan personas a explicarnos qué onda. Entonces, todo el proceso empezó en la Cámara de Diputados durante el mes de abril y mayo de 2018. Todos los martes y jueves se hacía una reunión de plenario de comisiones de legislación general, salud, familia, legislación penal, y se llamaron distintos expertos y expertas para que expongan sus conocimientos. Finalmente hubo dictamen de mayoría, pasó al recinto, se votó, ganamos. Vamos con Senado, se puso la misma metodología, pero más chiquitita porque no teníamos ganas de perder tanto tiempo, entonces nada más un mes. Y ahí, bueno, no hubo dictamen, y no solamente no hubo dictamen, sino que después tampoco hubo ley porque los senadores son dinosaurios. Entonces, finalmente, durante esos 3 meses se realizaron 22 sesiones informativas, 15 en diputados, 7 en Senado. Hubo un total de 846 expertos y expertas, tanto nacionales como internacionales, 702 en diputados y 144 en Senado. Y hubo un total de 425 personas que hablaron a favor de la ley y 421 que hablaron en contra de la ley. A nosotras nos parecía en ELA y en REDAS muy importante saber qué es lo que estaban diciendo estas personas, no solamente ahora, cuando ya pasara toda la locura, sino durante el momento para poder contrarrestar sus mensajes. Entonces necesitábamos prestar mucha atención, y por eso decidimos hacer un monitoreo durante se estaban haciendo estas exposiciones. ¿Cuál fue más o menos el perfil de los exponentes que hablaron en contra del proyecto? En su mayoría fueron varones, lamentablemente hombres mayores, como decíamos, estuvimos diciendo todo el día, donde las principales profesiones fueron la medicina y la abogacía. Hubo muchos representantes por parte de la religión, principalmente de la Iglesia Católica, donde hablaron obispos, pastores, hablaron monjas y hablaron distintas personas que venían en representaciones de redes católicas que no terminaban de explicar bien qué eran. Hubo muchos representantes de la iglesia evangélica, hubo también del judaísmo y de la iglesia metodista, e incluso hubo de la iglesia musulmán, pero en mucha menor medida. Hubo muchos representantes de distintas ONGs, y este es un dato que yo lo traigo porque a mí me llamó la atención reconocer tantas ONGs en Argentina que se llaman Provida, obviamente nosotros lo llamamos antiderechos. Obviamente estuvo Citizen Go, que desembarcó en Argentina. Una de las cosas interesantes es que las críticas que nos hacían a nosotras era sobre el tema de cómo recibíamos nuestros financiamientos. Yo hice
el trabajo de ver si ellos lo dicen en sus páginas y nadie habla de dónde reciben su plata. Y después también había activistas de otros países, principalmente de Brasil, y muchas historias personales, y esto es muy importante. Muchas mujeres que hablaban desde el horror de a mí me obligaron a hacerme un aborto y estoy completamente traumada. Hubo un día en Senado en el que un hombre de una organización de chicos con síndrome de Down fue con una chica con síndrome de Down, la expuso ante esa situación. Y también estuvo Verónica Camargo, que es la madre de Kiara Páez, que fue la víctima que inspiró el movimiento Ni Una Menos, que por eso más o menos que decían la creadora del Ni Una Menos está en contra del aborto. Con todos estos argumentos hicimos un análisis haciendo una comparación entre los argumentos de nuestro lado y los argumentos del otro lado. Están todos publicados en un documento que se llama De la clandestinidad al Congreso, y ahí hicimos una primera separación en la cual reconocimos argumentos jurídicos, argumentos de salud pública y argumentos sociales y culturales. Con respecto a los argumentos jurídicos, lo principal que se hablaba era de que la reforma de la ley iba a ser completamente anticonstitucional, porque ellos parten de la premisa de que el feto o el embrión ya es una persona desde el momento de la concepción, entonces ya tiene derecho, ya tiene el principal derecho, que es el derecho a la vida. Y un aborto es equiparable a un homicidio. Entonces, la mujer que quiere abortar es una homicida, el médico, socorrista, quien fuera que hace el aborto es un homicida. Hay una colisión de derechos porque está el interés superior del niño, el niño tiene su derecho a la vida y nadie le puede quitar ese derecho, y de hecho es el principal derecho de todos y todas en esta vida. También está el derecho de la familia, o sea, el derecho del progenitor, o sea, si la mujer va y aborta sin consultarle al padre, ¿dónde está su derecho filial? Y el derecho de la mujer. El derecho de la mujer siempre al último, y de hecho nunca hablan del deseo de la maternidad, porque la mujer siempre tiene ganas de ser madre, aparentemente. El derecho penal, uno de los triunfos que tuvimos fue que ellos reconocieron en su gran mayoría que la penalización estaba mal. Se le ha preguntado a muchos y decían, no creemos que haya que enviar a cárcel a mujeres que hayan abortado. Pero los que no lo reconocían decían que la penalización era para la protección del más débil. O sea, tenemos que penalizarlos para poder proteger a ese embrión. Y después hablaban mucho acerca de la negación del aborto por razones de conciencia, incluso planteando la necesidad de tener una objeción de conciencia a nivel institucional. Una cita, un ejemplo que les decía antes, de María Moscoso, que es miembro del Foro de Políticas de Género del Consejo Provincial de Mujeres de Córdoba, en el cual ella hablaba justamente de esto, de que ante una situación de aborto, en primer lugar siempre tiene que estar el niño, obviamente el masculino, siempre tiene que estar el feto, porque ellos tienen más derecho que la mujer que necesita el aborto, incluso aunque su vida o su salud esté en riesgo. Con respecto a salud pública, siempre estuvo la cosa de cuestionar las cifras. Pero nunca decían por qué las cuestionaban, simplemente decían que las cuestionaban porque les parecían que estaban mal, que eran exageradas, que no sabían de dónde habíamos sacado esas fuentes. Muchísimas y muchísimos exponentes que hablaban a favor explicaron el tema de dónde salieron los números del aborto. De todas formas, siempre estuvo la constante de cuestionar esto. El impacto de la legalización en las prácticas de salud, que tenía que ver tanto a, bueno, los hospitales no van a dar abasto, los costos van a ser muy altos, no se puede hacer porque no afectaría la reducción de muertes maternas, o sea que todo lo que decimos nosotras, que sabemos tras años de investigación, es todo mal, está todo falso.
Y también, como decían antes, esta idea de, bueno, pero si una mujer puede ir y abortar solamente por su decisión, entonces se esconderían muchos violadores. El embarazo lo que hace es dar la oportunidad de reconocer que hay una situación de violencia, por ejemplo, en un caso de un adolescente o de una niña. Cuestionan la seguridad de las tecnologías, los métodos. Para ellos el aborto no se puede, sí o sí requiere internación en un hospital, por eso el tema de los costos. Y obviamente trajeron mucho a colación el síndrome posaborto, que ellos dan como una verdad que está completamente aprobada por el mundo, cuando la realidad es que sabemos que no es así. Y que no solamente afecta a la mujer, sino que hubo una expositora que estuvo 20 minutos hablando acerca de cómo un aborto afecta psicológicamente a un varón, incluso aunque él no sabía que la mujer estaba embarazada. Acá otra cita de un famoso personaje bastante desagradable argentina, que es Chinda Brandolino, que justamente hablaba sobre esto, que ella termina el mito del aborto seguro, ya que implica una invasión al cuerpo de la mujer y obviamente traen que no es seguro porque siempre hay una víctima que es el feto o el embrión. Por último, los argumentos sociales y culturales. Estos tal vez fueron de los más complicados de desagregar y tal vez también los más interesantes, en mi opinión, ya que cuestionaban, por ejemplo, el tema de la autonomía y la posibilidad de la mujer para decidir. La mujer siempre fue presentada como esta creación divina cuyo fin es la maternidad y que de hecho el tema de la maternidad nos da como una glorificación y tenemos una cualidad privilegiada ya que podemos maternar. Entonces, obviamente, querer un aborto, querer realizarse un aborto es ir en contra de lo que es natural para las mujeres. El tema de la decisión está completamente, no se nos permite la decisión. No hablan de abortos clandestinos, ellos no ven la clandestinidad del aborto y de hecho siempre desvían el tema en que no, porque el aborto es la salida rápida, la verdad es que, bueno, tendrían que continuar con si no querés el bebé, bueno, continúa con el embarazo y dale una adopción, como si fuese tan fácil. Y algo interesante es que hoy decían lo contrario, siempre estuvo el concepto del FMI, el Banco Mundial, de las organizaciones extranjeras, especialmente estadounidenses, que vienen a Argentina para darnos plata, para pagar los abortos, para hacer una reducción de personal acá en Argentina. Acá no, en Argentina. El aborto visto como una actitud egoísta, narcisista y degradación moral. Bueno, y acá hay otra cita, siempre nos pareció muy importante tener las citas textuales que decían estas personas, que es muy interesante porque dice, ¿cuál será nuestro límite como sociedad? Después del aborto, ¿qué? ¿La pedofilia? Después del aborto, ¿qué? ¿La zoofilia? ¿Qué más vamos a tener? O sea, ese es el nivel de muchos de los expositores en esto que estuvieron en el Congreso. Como conclusiones rápidas, la vida del embrión o del feto, ahí puse bebé, no está mal escrito, sino porque ellos constantemente hablaban de bebé, no de bebé, está por sobre todas las cosas. Siempre el feto va a tener mucho más valor que la mujer o de la persona con capacidad de gestar, que obviamente no existía para ellos, siempre es la mujer. La vida comienza desde la concepción, la vida es el principal derecho, entonces el aborto es equivalente a un asesinato. Las mujeres somos objetos divinos que tenemos la capacidad de maternar y todas queremos ser madres. Y después algo muy interesante que es que son muy progres a la forma de hablar, incluso saben modificar sus discursos. No les gusta la educación sexual porque ya se opusieron a ellos, pero de todas formas decían, bueno, no queremos aborto, queremos educación sexual, pero sin ideología de género. Entonces, ellos también lograron meter
esta cosa de, bueno, vamos a tomar sus argumentos y vamos a darlos vuelta para usarlos a nuestro favor, que bueno, eso también es un análisis que estamos haciendo para un documento que vamos a publicar dentro de poco. Y bueno, muchas gracias.